Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Negocios Televisión. Después de Nochebuena y de la Navidad volvemos a negocios con una agenda internacional que no se ha detenido ni en festivos. Hoy vamos a repasar una jornada marcada por la tensión geopolítica, los movimientos diplomáticos y las decisiones que pueden marcar el rumbo de las próximas semanas. Empezando por Estados Unidos, ha atacado objetivos del Estado Islámico en el noreste de Nigeria con el respaldo de Abuja, en una operación que Donald Trump ha justificado como una defensa de la población cristiana frente a la violencia yihadista. Miramos también al conflicto entre Rusia y Ucrania, a los contactos por una posible salida negociada, a los cruces entre China y Estados Unidos y a la presión de Washington sobre Venezuela y a la seguridad en Europa. Todo ello sin olvidar la política en América Latina y las nuevas revelaciones por parte de Estados Unidos. Vamos a empezar mirando a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mantenido una buena conversación con Estados Unidos y ha dicho que Kiev habla de nuevas propuestas para poder avanzar en un plan de paz. Escuchen. Сьогодні ж практично годину говорили з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Ми говорили зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. І це була справді хороша розмова, багато деталей. Є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир. І це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу. Сьогодні Рустем Умєров ще буде говорити з американською командою. Важливо, якщо у нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю. Деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань ще треба попрацювати, але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко, і дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на 100%, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них, для Росії. Pues ese último mensaje que transmitía durante la jornada de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras, en el marco con Ucrania ya han intercambiado nuevos ataques con drones. Kiev asegura que sus drones alcanzaron infraestructuras energéticas en la región de Temryuk, cerca de Crimea, y en la ciudad rusa de Orenburg, a más de 1000 kilómetros de la frontera. Moscú, por su parte, afirma que sus defensas aéreas derribaron 25 drones dirigidos a la capital. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado más de 130 drones durante la noche. La mayoría de ellos fueron interceptados. Y en paralelo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado su buena conversación con Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados de paz de Donald Trump. Zelensky ha planteado incluso la creación de una zona desmilitarizada en el este del país, como parte así de un posible acuerdo. Una propuesta a la que Rusia todavía no ha respondido. Sin embargo, desde el Kremlin sí que han confirmado que están analizando propuestas llegadas desde Estados Unidos a través del Fondo Soberano ruso. Moscú asegura que no hay prevista una llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Además, cuestionó la capacidad del presidente ucraniano para negociar una salida diplomática al conflicto. Mientras, el presidente ruso Putin ha declarado 2026 como el año de la unidad del pueblo ruso. Anunció planes para poder integrar a más de 12 millones de personas en la economía rusa y ha destacado que el desempleo se encuentra en un mínimo histórico en el 2,2%. Y la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, ha criticado duramente a la Unión Europea por aprobar ese paquete de 90.000 millones de euros en ayudas a Ucrania. Ha acusado a Bruselas de fomentar la escalada del conflicto en lugar de buscar una solución pacífica.
Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra el Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Todo ello con el objetivo de poder proteger a la población cristiana del país. El anuncio lo ha realizado el presidente Donald Trump a través de este mensaje que están viendo en pantalla. Dice que un funcionario del Pentágono ha confirmado que el gobierno nigeriano ha autorizado la operación y ha colaborado con Estados Unidos para su ejecución. Trump ya había advertido previamente que actuaría con contundencia, acusando a Babuja de no frenar la matanza de cristianos a manos de grupos extremistas. Este era el último mensaje que compartía el presidente estadounidense en Truth Social, y a lo que también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha agradecido la cooperación del gobierno de Nigeria tras los ataques lanzados por Washington contra estos objetivos del Estado Islámico, todo ello en el noreste del país, y ha advertido de que habrá más acciones. En este mensaje publicado en X, Hegseth ha publicado también que el presidente Donald Trump afirma que fue claro el exigir del fin de los asesinatos civiles, especialmente para los cristianos, y ha asegurado que el ejército estadounidense está totalmente preparado. Por su parte, el AFRICOM ha explicado que la operación se llevó a cabo a petición de las autoridades nigerianas y en coordinación con todas ellas en el estado de Sokoto, donde ya han fallecido varios combatientes del Estado Islámico. Por su parte, el gobierno de Nigeria ha afirmado que su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos ha permitido llevar a cabo todos estos ataques aéreos de precisión contra los objetivos terroristas en el noreste del país. Según el Ministerio de Exteriores nigeriano, la colaboración incluye intercambio de inteligencia y coordinación estratégica. En un comunicado publicado en X, Abuja ha subrayado que la violencia terrorista, ya sea contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, es contraria a los valores del país. Nigeria aseguró que va a seguir trabajando con sus socios internacionales para poder debilitar las redes terroristas, cortar su financiación y frenar las amenazas transfronterizas. Y Níger ha prohibido ya indefinidamente la entrada a ciudadanos estadounidenses y la emisión de los visados. La medida responde a la decisión de Washington de excluir a su país de su programa de entrada sin visado. El gobierno nigerino apela al principio de la reciprocidad y también a la soberanía nacional. Y ya pasando a Oriente Medio, decenas de palestinos han sufrido inhalación de un gas lacrimógeno durante una operación del ejército israelí en la localidad de Beit Furik, al este de Nablus. Según ha informado la agencia palestina Wafa, de acuerdo con estas fuentes locales, las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo una amplia redada en la zona. Han utilizado munición real y lanzado brotes de gas lacrimógenos en varios barrios. Durante la operación, un adolescente habría resultado herido de una bala de pierna. Horas antes, el ejército israelí informó de la detención de 7 presuntos sospechosos en distintos puntos del norte de Cisjordania. Y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha pedido a la unión de cristianos y musulmanes contra el mal. En un mensaje ha destacado que Jesucristo como símbolo de lucha contra la injusticia y la opresión, lanzando ese mensaje a la unidad religiosa de cristianos y musulmanes que se unieran al mal. 14 países, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, han condenado la aprobación de 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania. En un comunicado aseguran que la decisión viola el derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad regional. Los firmantes instan a Israel a revertir la medida y cumplir la resolución de 2334 del Consejo de la Seguridad de la ONU. Y el Papa León XIV ha lanzado ya un llamamiento a la paz global en su mensaje de Navidad
Urbi et Orbi. Ha sido pronunciado desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y en su primer discurso navideño desde su elección en mayo, el pontífice ha pedido rechazar el odio, la violencia y la confrontación. El Papa reclamó el fin de los conflictos en Oriente Medio y llamó a trabajar a la justicia, la paz y la estabilidad en Líbano, Palestina, Israel y Siria. Durante la misa de Navidad se refirió de forma especial a la situación en Gaza, preguntando si no se pueden pensar en las personas que viven en tiendas expuestas durante semanas de frío. León XIV también ha pedido oraciones por el pueblo atormentado de Ucrania y ha lamentado que Rusia no aceptará una tregua navideña. Y pasando ya a mirar a las bolsas asiáticas, cerraron la sesión de este viernes con subidas impulsadas por los últimos datos macroeconómicos de Japón. La inflación en Tokio se ha moderado hasta el 2% en diciembre, mientras que la producción industrial cayó un 2,6% en noviembre y las ventas minoristas avanzaron un 0,6%. Eso sí, la tasa de desempleo japonesa se mantuvo sin cambios en el 2,6%. En este contexto, el Nikkei 225 subió un 0,98%. En Corea del Sur, el Kospi Composite avanzó un 0,72%. En China continental, el Shanghai Composite ganó un 0,22% y el Shenzhen ganó un 0,38%. Hoy los mercados de Australia y Hong Kong permanecieron cerrados por festivo. Y en el mercado del dólar, del mercado del divisas, el dólar ha fortalecido frente al yen al menos un 0,37% hasta las 156,27 unidades. Y China ha acusado a Estados Unidos de intentar sembrar discordia entre países como Pekín y otros países después de que el Pentágono sugiriera que China podría frenar el acercamiento entre India y Washington. El Ministerio de Exteriores chino ha defendido que las relaciones con India se han estabilizado y que la situación en la frontera común permanece bajo control. No obstante, China ha advertido que tomará contramedidas legales si Estados Unidos continúa con ciertas políticas que Pekín considera ya agresivas, comprometiéndose ya con defender a su soberanía y a la seguridad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que cualquier acción unilateral podría afectar a los intereses estratégicos de China y que sería respondida con firmeza. Ha acusado a Washington de interferir en sus asuntos internos bajo el pretexto de seguridad. Y un grupo de senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha instado al presidente Donald Trump a detener la devolución masiva de casi 30 embajadores de carrera en todas las misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una carta enviada a la Casa Blanca advierten que esta retirada sin un plan claro puede reemplazar ni podría dejar a más de 100 embajadas sin liderazgo senior, debilitando la presencia diplomática estadounidense y ofreciendo una oportunidad para que potencias como China y Rusia amplíen su influencia en regiones clave. Los críticos califican esta medida sin precedentes y de un riesgo para la seguridad nacional y el liderazgo global de Estados Unidos, que lo apunta ya en menos embajadas y menos liderazgo en las embajadas estadounidenses. Mientras, mirando a la economía, China ha mostrado unas señales de desaceleración significativas. La inversión en activos fijos ha caído un 2,6% interanual durante los primeros 11 meses del año, acercándose a su primer descenso anual desde 1998. Los analistas apuntan a la caída de la inversión industrial y de infraestructura como los principales factores detrás de todo este frenazo en un contexto de tensión geopolítica y de políticas económicas mucho más restrictivas.
Y el último mensaje que lanzaba China, una fuerte crítica al informe del Pentágono de Estados Unidos. Acusa de intentar sembrar discordia con India y distorsionar la política de defensa china para justificar la hegemonía militar estadounidense. En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, ha calificado el informe de irresponsable y ha rechazado las acusaciones de que China busca interferir en los lazos entre India y Estados Unidos. China aseguró además que sus relaciones con India son estables y gestionadas desde la perspectiva estratégica a largo plazo y se ha mostrado dispuesta a fortalecer la confianza y la cooperación bilateral. Y ya mirando a los avances con la empresa de TikTok, el Ministerio de Comercio de China ha expresado que espera que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, pueda encontrar una solución que equilibre sus intereses comerciales y que cumpla con las leyes y regulaciones del país. El gobierno enfatizó la necesidad de que cualquier acuerdo o ajuste que se realice dentro de este marco legal aseguren que los beneficios de la plataforma tecnológica puedan mantenerse sin infringir las normas nacionales. Y el auge en la inteligencia artificial, atención porque va a sumar cerca de 500.000 millones de dólares en el patrimonio neto de los multimillonarios tecnológicos de Estados Unidos en 2025. Según informa Financial Times, la fuerte revalorización de las compañías vinculadas de la inteligencia artificial están disparando las grandes fortunas del sector. Elon Musk se mantiene en lo más alto del ranking de los más ricos, mientras que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, protagoniza uno de los mayores ascensos gracias a ese rally bursátil de Nvidia, convertida en uno de los grandes motores del boom de la inteligencia artificial. El crecimiento del sector ha reforzado el liderazgo de los gigantes tecnológicos y ha ampliado la brecha de riqueza en un contexto de fuerte apetito inversor por todo lo relacionado con la IA. Y la Unión Europea ha perdido la carrera a la baja en materia de la regulación frente a otras grandes economías. Según el responsable de competencia comunitario, en una entrevista con Financial Times, el alto cargo ha defendido que Bruselas no debe rebajar sus estándares normativos para competir con Estados Unidos o Asia. Desde la Comisión Europea subrayan que el modelo europeo apuesta por una regulación más exigente para proteger a consumidores y empresas, incluso si eso implica un menor atractivo a corto plazo para algunas inversiones. El mensaje llega en pleno debate sobre cómo equilibrar competitividad, innovación y control regulatorio, especialmente en sectores como la inteligencia artificial y como la tecnología. Y ahora sí, avances en Japón. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha enviado señales claras de que el Banco Central está preparado ya para seguir elevando los tipos de interés si fuera necesario, reflejando una mayor confianza en que la inflación se está consolidando hacia su objetivo. Ueda ha señalado que el rendimiento de los precios ha mostrado signos de estabilidad y que las autoridades monetarias aún están evaluando cuidadosamente el crecimiento económico en Japón antes de ajustar su política. Esto marca un giro importante ya para la política del Banco de Japón, que durante años, ya saben, ha estado manteniendo los tipos ultra bajos con ese esfuerzo de poder estimular el crecimiento y también poder romper con décadas de deflación. Pero hasta esta última reunión del Banco de Japón se vieron obligados a subir esos tipos de interés. Y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha reiterado que Tokio mantiene la puerta abierta con el diálogo con China. Busca una relación estable y constructiva a pesar de las tensiones recientes por Taiwán. Takaichi ha subrayado la importancia de una comunicación a todos los niveles y ha asegurado que Japón va a proteger sus intereses mientras continúe las conversaciones. Pekín, por su parte, ha reducido las visitas turísticas a Japón al 60% de los niveles previos como respuesta a las declaraciones japonesas.
Y Japón, precisamente su economía ha mostrado señales ya mixtas en los últimos datos publicados. Las ventas minoristas han crecido un 0,6% en noviembre. Han apuntado a una leve mejora del consumo interno. Sin embargo, la producción industrial ha registrado una caída del 2,6% en el mismo mes, reflejando cierta debilidad en el sector manufacturero. Y en el mercado laboral, Japón, la tasa de desempleo se mantuvo contenida y se situó en el 2,6%, uno de los niveles más bajos entre las economías desarrolladas. Por su parte, la inflación en Tokio ha moderado con ritmo y ha descendido del 2,7% al 2%, lo que ha reforzado así esas expectativas de una evolución más estable de los precios. Los datos llegan en un momento clave para Japón, con el foco puesto en la fortaleza del consumo y en la respuesta de la política económica ante esta desaceleración industrial. Y ahora sí, mirando ya las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ya saben, los últimos reportes eran que Donald Trump continuaba bloqueando esos buques petroleros y ahora conocemos que esta ofensiva de Estados Unidos contra los buques que transportaban crudo ha paralizado las exportaciones de petróleo del país. Según The New York Times, varios tanqueros han quedado varados y numerosos contratos han sido cancelados ante el temor de las represalias por parte de Washington. La medida impulsada por el presidente Donald Trump supone un duro golpe para la principal fuente de ingresos del régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de creciente presión económica y diplomática sobre Venezuela. Y Estados Unidos ha ordenado a sus Fuerzas Armadas poner en cuarentena ese petróleo venezolano durante al menos 2 meses. Según han citado las fuentes de Reuters, Washington busca aumentar la presión económica sobre Caracas sin recurrir a una intervención militar. El presidente Donald Trump ha acusado al gobierno venezolano de narcotráfico y de apropiarse de activos estadounidenses. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido de gobierno, aprobó una ley que castiga la piratería y los bloqueos. Todo ello después de esta incautación de los buques petroleros por parte de Estados Unidos y el intento de captura de este tercero. La nueva normativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o financien actos de piratería o bloqueo, con el objetivo de proteger la economía nacional de lo que Caracas ha calificado como acciones depredadoras de Washington. La medida se produce en medio de tensiones tras bloqueo total ordenado por el presidente Donald Trump a esos buques sancionados que se dirigen desde Venezuela. Y Estados Unidos ha perseguido y ha obligado a alejarse a un buque tanque que se dirigía hacia Venezuela. Todo ello en el marco de un bloqueo naval impuesto por Washington. Según fuentes anónimas citadas por Reuters, la operación forma parte de la estrategia estadounidense para poder ejercer presión económica sobre el régimen de Caracas sin la necesidad de recurrir a la fuerza militar directa. El presidente Trump ha acusado al gobierno venezolano de la apropiación indebida de los activos estadounidenses, incluido el petróleo, mientras la tensión continúa entre ambos países y continúa aumentando. Las reservas de crudo en Estados Unidos han aumentado en 2,4 millones de barriles a la semana, que ha terminado el 19 de diciembre, según los datos privados de American Petroleum Institute. Los inventarios de destilados subieron un 0,7 millones de barriles y los de gasolina crecieron un 1,1 millones. En Cushing, Oklahoma, las reservas también aumentaron un 0,6% y también llegando y reflejando los incrementos generales en stocks del petróleo y derivados. Y nosotros enseguida comenzamos mirando a España y la Unión Europea, mientras tanto una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos.